La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Aliana Luz es ilustradora y comunicadora regenerativa. Dirige una agencia de comunicación con propósito y facilita encuentros con plantas medicinales, proponiendo experiencias donde lo humano y lo no humano pueden volver a dialogar. También es creadora de Ecología de las Relaciones, una práctica que entrelaza la comunicación no violenta, la observación goetheana y la expresión artística. Acompaña procesos personales y colectivos en organizaciones desde una mirada sensible y transformadora. Su amor por la naturaleza le dio su primera gran desilusión al entender que no hay que salvar al mundo, porque el mundo seguirá su curso con o sin nosotros. Y su primera gran ilusión. Lo que sí podemos salvar es el vínculo. Y en este podcast hoy hablamos un poco acerca de eso. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Bienvenida, Aliana, al Muchas podcast. gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Es para un mí es honor. un placer tenerte. La verdad, te conocí a través de las redes sociales, de tus propuestas que visualmente fueron muy atractivas primero para mí, pero inmediatamente, bueno, también reparé en pequeñas frases que vos elegís para esos posteos con respecto al lenguaje, a los vínculos, bueno, y a muchas cosas más que iremos hablando en el podcast. Y como, bueno, es un podcast dedicado no solamente al canto y a la expresión vocal, sino también a la expresión en todo su sentido, eh, me pareció, sí, que escribirte era lo indicado y por suerte aceptaste. Muchas gracias. Gracias por eso que contás. Así que bueno, me Eh, gustaría empezar preguntándote acerca de em, ecología de las relaciones, qué es, de qué se trata, mm, qué es esa mm, propuesta. Hermoso, gracias. Ecología de las relaciones es una forma de mirar, pero sobre todo de habitar los vínculos desde una conciencia interdependiente, porque no somos sin relación. Mm, Incluso la palabra individuo, que muchas veces la asociamos a individual, en realidad significa indiviso, que no puede dividirse, que no puede separarse. Entonces, de mm, alguna manera, es esa búsqueda de unir las partes. ¿Y qué partes? El pensar, el sentir, el hacer y el decir en coherencia. Entonces, esta es una filosofía que incorpora herramientas prácticas porque es muy importante ponerlo en acción. claro. Y estas herramientas están basadas en comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, también un poco de observación fenomenológica de Goethe, que nos ayudan a entrenar una forma distinta de mirar, de observar y también de hablar, con mucho foco en el lenguaje, porque el lenguaje crea realidades. Como decía Humberto Maturana, Mm. no hay ser sin lenguaje y no hay lenguaje sin relación. Entonces, ecología de las relaciones es un poco eso, una invitación a regenerar el lenguaje para la sustentabilidad de los vínculos. Hermoso. Me gustó mucho em, esta frase, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eh, Mm, y vos sabés que, bueno, el año pasado en el podcast tuvimos un episodio sobre CNV, sobre comunicación no violenta, con Violeta Winograd, y fue un episodio que tuvo mucha repercusión, pero sobre todo me sorprendió la reacción de algunas personas, la vuelta, los comentarios en relación a
lo novedoso de esa manera de pensar, las Mm, relaciones, la forma mm, en la que hablamos. Y claro, ahí reparé como que de alguna manera yo estoy inmersa en ese mundo y me parece que todos pensamos así, ¿no? Como que yo decía, yo pensé que todos pensábamos que el mundo no es, el mundo es como lo miramos, ¿no? mm. Y bueno, y cómo las cosas absolutamente tienen que ver con, como vos decís, con el vínculo, digamos, en el vínculo con alguien, con algo, yo me revelo, me veo y me reconozco, ¿no? Y lo móvil de eso. Bueno, al parecer estos pensamientos no son tan comunes. O son tan comunes y simplemente hay que recordarlos, ¿no? Y Mm, ponerlos en acción. Sí, me gusta mucho este tema de somos como vemos las cosas, hacer una revisión de revisar y también renovar un poco la visión de cómo vemos, porque si yo digo siempre llegas tarde, estoy creando una imagen mm, de este vínculo o de lo que pasó que por ahí no es tan objetiva, por ahí no es siempre, la otra persona recibe una acusación, sí, entonces puedo limpiar un poco el lenguaje, devolverle un poco de vida y, y ajustar las palabras para poder llegar de otra manera. Entonces puedo decir, acordamos reunirnos a las 9:30 y son las 10:15. ¿No? Entonces, no voy a estar culpando. La idea de esta herramienta es volver a la responsabilidad, responsabilidad como capacidad de responder porque tengo herramientas para hacerlo. total. Y tengo la intención de conectar antes de resolver. Bueno, un poco por ahí el enojo también aparece para cuidar algunas necesidades sin tanta habilidad. Entonces lo Mm. que requiere es este entrenamiento, ¿no? Y ampliar un poco el vocabulario para ampliar cómo veo el mundo. Sí, bueno, y esto tan hermoso, ¿no? Que vos mencionás acerca, bueno, me encantaría que cuentes un poco acerca de esta historia tan linda que vos compartís cuando descubriste que no había que salvar al mundo, sino a Ah, los vínculos, sí, ¿no? Em, yo tengo una amiga totalmente. que una vez me retó porque yo estaba contándole no sé qué cosa acerca de una persona y esto y lo otro, y porque en su momento fue así, fue así, y en un momento me dice, mira, Magalí, nosotros no somos la misma persona, vos no sos la misma persona que hace 2 minutos, no puedes pretender que no le podés dar esa oportunidad a los demás, ¿no? Como que, y para mí Mm. eso fue como un sacudón. Y a partir de esa frase, sí, la verdad que me di cuenta lo rápido que hacemos eso, ¿no? Como que nos quedamos con una anécdota vieja, una manera de pensar de una persona. Oh, ¿cuánto se revela de esto en las mesas Mm, familiares, ¿no? Como que mm, hay algo de la familia a veces que nos pone como en un lugar y no nos deja ser de mm, otra manera por cosas mm, que dijimos, porque los padres nos siguen mirando a veces como fuimos de adolescentes, de jóvenes y de adultos. Tenemos la posibilidad de ser, si queremos y si trabajamos en eso, justamente, ¿no? Tenemos la responsabilidad de reeditarnos constantemente. Y qué lindo, bueno, qué esto lindo. del modo en el que vos exponés el vínculo, que lo llevás a todo, ¿no? Incluso a ofrecerlo a fundaciones, corporaciones, otros Mm. espacios, me pareció de algo muy valioso, como qué suerte que estás en este mundo para ofrecernos Ay, esta gracias, mirada. qué honor. Muy valioso. Gracias. Bueno, antes de contar, perdón. Bueno, antes de contar un poquito esa anécdota que mencionabas, tomo esto que decís de quedarse fijo tal vez en la observación, en la manera en la que nos vinculamos con alguna persona y traigo esta idea que es el conflicto es una crisis de creatividad. A veces lo que falta es ponernos creativos Total. para poder ver todas las posibilidades que nos trae el vínculo y la relación. Y,
Y hay una de las distinciones del lenguaje que propone Marshall Rosenberg, que es estrategias y necesidades, en la que muchas veces este conflicto de creatividad surge porque estamos apegados a una estrategia, tenemos una estrategia favorita. Mm, Y en cambio la necesidad universal en la que no entra en conflicto tiene muchas maneras de expresarse. Entonces, cuando podemos conectar con esa necesidad, seguramente vamos a poder conectar con un lugar más creativo, y poder elegir otras maneras de expresarla. Eso un poquito, bueno, me resonó esto que traías de estar fijos sí. en una manera de relacionarnos. Y sobre la anécdota, sí, muy, muy hermoso. Cuando era niña tenía un grupo con una hermana, una de mis hermanas y una vecina que se llamaba ALG, Salvemos al Mundo. El Salvemos al Mundo era una cosa ahí como un estandarte que teníamos Con y glitter hacíamos, seguramente, sí, divino. con de todos los colores. Cuando nos dimos cuenta que, bueno, retomo. Y lo que hacíamos era pequeñas acciones al alcance de niñas de 10, 12 años, de juntar pilas en el lecho del río, de repartir cartelitos con pequeñas acciones, al estilo 50 cosas que los niños pueden hacer para Sí, salvar al planeta, ese claro, libro que sí. es muy de esta generación. Y un día esperando al micro escolar, estábamos en una esquina donde había una rosa china explotada de flores y mis compañeritos empezaron a sacar una flor, dos flor, tres, dejaron a toda la planta sin No. una sola flor. Estallé en llanto y la maestra se me acercaba y decía, las flores van a volver a crecer, no te preocupes. Mm, Y no era por eso por lo que lloraba, porque claramente confiaba en que iban a volver a crecer flores, pero en ese momento tuve mi primer desilusión, mm, eh, y era que no hay que salvar al mundo. Digamos, el mundo se salvará con o sin nosotros. Somos como humanidad un suspiro en la sí. historia planetaria. Eh, y a partir de esa desilusión y caída de paradigma apareció una nueva ilusión que fue lo que hay que salvar es el vínculo que tenemos entre nosotros y con todo lo que nos rodea. O sea, no hay texto sin contexto, como dice un amigo. Eh, entonces, poder situarnos, poder Mm, trabajar desde esta perspectiva, situados en el vínculo con todo lo que hay alrededor, con la naturaleza, con los animales, bueno, incluso con las cosas, que son también nuestra propia naturaleza, lo que los seres humanos podemos crear, todo lo que nos rodea. Bueno, entonces surge a partir de ahí esto de salvar el vínculo y de ecología de las relaciones, un mm. poco mezclada entre ese impulso infantil de ilusión y bueno, y algo más observable en la realidad. Sí, y te escuchaba y pensaba en esto, ¿no? De que a veces damos por sentado algunas cosas, ¿no? Damos por sentado el lenguaje, creo yo. Y vos decís algo hermoso, ¿no? Pensar al lenguaje como, como una llave que abre o que Mm, cierra puertas. Me parece una imagen mm, muy potente. mm. ¿Querés contar algo acerca de la comunicación no violenta para gente que por ahí recién está como enterándose y de qué se trata? Sí. Porque también a veces la comunicación no violenta genera como muchas dudas, muchas preguntas, curiosidad Mm. y a veces malentendida genera rechazos, ¿no? Enseguida aparece como una sensación de, ah, tengo que perdonar a todo el mundo, como algo así. Claro, ay, gracias, sí. Esos son los grandes mitos, Sí. digamos. Eh, Entrar en esto que es una filosofía que además tiene una herramienta. La comunicación no violenta fue desarrollada por Marshall Rosenberg, que es psicólogo y psiquiatra, que se dio cuenta en la consulta que la mayoría de los conflictos no son por lo que se dice, sino por cómo se dice.
Entonces es una cuestión de dialéctica. Y para ello, lo que desarrolla es una herramienta de distinción del lenguaje. Esto es lo que a mí más me llama la atención, porque es practicable, es una filosofía que es practicable y se puede bajar a la realidad, al planeta Tierra. Y practicar esta filosofía no significa someterme, no significa justificar al otro, darle la razón o tener que ceder. Eso es súper importante. Es Mm, una práctica que me lleva a poder comunicarme con autenticidad y como antes hablábamos de esto de las necesidades, la idea es poder satisfacer mis necesidades, pero también las de la otra persona, que mis necesidades no vayan en detrimento de las necesidades del otro. Entonces, la idea es poder promover vínculos basados en la empatía, en la elección consciente, en el bienestar mutuo, bueno, la autenticidad, la escucha, la responsabilidad, como hablábamos antes, y sobre todo la intención. Como cualquier herramienta, es muy importante qué intención tenemos a la hora de usarlas. mm, Por ejemplo, con un martillo puedo construir una casa o se lo puedo partir en la cabeza a alguien. sí. Entonces, ¿qué intención tengo al usar esta herramienta? Sí, con el lenguaje lo mismo, ¿no? Con una palabra puedo eh, hacer mucho daño o puedo manifestar mi amor, mi presencia. eh, y en ese sentido creo que lo damos por sentado. Incluso a veces creo que todavía está esta como fantasía, ¿no? De que hay algo de lo que en realidad, el famoso, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te Mm, pasa? Nada, ¿no? Como en ese sentido la responsabilidad de poder tomarse un segundo para contestar ese cómo estoy, para poder tomar contacto con qué me pasa y tal vez que la respuesta pueda ser, no sé qué me pasa. Y mm, gracias por preguntarme porque pude hacer contacto con eso. mm, ¿No? Entonces, total, como esta sí. fantasía decía, ¿no? Como que decimos algo con otra intención y Mm, pasa. Y sin embargo, mm. como vos decías, ¿no? En ese tono, en esa manera, eh, termina siendo mucho más potente que lo que se dijo. Y ahí empiezan los líos de los Sí, vínculos y tal la cual. comunicación, ¿no? Porque me dijo, porque le dije, porque no. Sí, sí, esto que traes de ampliar el vocabulario ayuda a ampliar mi visión, la visión que tengo sobre el mundo. Sí. Y esto es algo que se entrena casi conductualmente. Tenemos que cambiar algunas palabras por otras que muchas veces no las tenemos tan a disposición, porque las palabras que tenemos lo que nombran son paradigmas de dominación, de alguien tiene la culpa, alguien tiene la razón, el que hizo mal merece castigo, y estamos acostumbrados a usar esas palabras. La idea es poder ampliar el vocabulario a palabras que en lugar de culpar al otro puedan nombrar mi mundo interior Mm. y eso se entrena, por suerte, en un gimnasio que está a las 24 horas abiertas, que es mi voz interior, ¿no? Que es mi voz de la conciencia. Eh, pero requiere, bueno, esta presencia y esta práctica que nombrás. Sí, sí. Sí, la voz interior, ¿no? Qué tema. Ujú. Tiene picos de auge, ¿no? Como que a veces aparece de nuevo, escuchemos a la voz interior, no la escuchemos, hay que callarla, hay que domarla, hay que domesticarla, eh, poner la mente en blanco, se dice tanto, ¿no? Bueno, y ahora con las neurociencias también, esto, me gusta esta idea de entrenar esa voz, ¿no? Sí, 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 como poder traernos a la responsabilidad emocional en lugar de culpar al otro, porque al fin y al cabo nadie nos hace sentir algo, sino que los sentimientos surgen de nuestras interpretaciones y necesidades sobre eso que pasó. Entonces, eh, nadie me puede cerrar el corazón, solo yo puedo hacerlo, digamos, Mm. es mi responsabilidad, porque lo que siento no es a causa de lo que otro hizo o dijo, sino de lo que yo interpreté. Mm. Eh,
Muchas veces eso. Pero te escucho y creo que yo hace mucho tiempo que vengo en vínculo con estos pensamientos, pero también me atrevo a decir qué difícil y qué cantidad de reacciones aparecen cuando uno intenta acercar este pensamiento, así como vos lo traes, ¿no? Como nadie nos hace sentir, ¿no? Es nuestra interpretación. Y bueno, ¿cuánta escuela nos hace falta de eso, ¿no? Yo tenía un psicólogo Mm, que decía, somos mm, analfabetos emocionales. sí. Eh, en ese sentido, la importancia bueno, el sueño, ¿no? De tener en las escuelas la posibilidad de, de generar este tipo Uf, de qué diálogos. Lo que dijiste de necesario. los paradigmas de dominación, no sé, quiero abrir ahí, quiero meterme en eso porque es como un episodio aparte. Eso de los paradigmas de dominación es muy interesante. Surge a partir de cuatro fuerzas por las que queremos que el otro haga lo que nosotros queremos, que pueden ser obligación, culpa, vergüenza o miedo. Y del otro lado está la conexión. O quiero hacerlo por conexión. Claro. Esas fuerzas están muy presentes en el cotidiano. Por ejemplo, si no las dijimos, las hemos escuchado seguro. La fuerza de la obligación en la relación de madre-hijo, por ejemplo, podría ser, si no terminás toda la comida, no te levantás de la mesa. Sí. Seguramente la hemos escuchado. La de la vergüenza, ay, ¿no comes? Tu hermanito que es más chiquito come mejor que vos, pareces un bebé. O la del miedo, si no te comes todo el plato de comida, te vas a enfermar. O la culpa, ay, Mm. hay chicos que no comen, hay chicos que no tienen comida y vos estás dejando que se enfríe en el plato. Bueno, y así en distintos ámbitos podemos llegar a usar esas fuerzas y la intención por detrás, la necesidad, en realidad es de salud, de crecimiento, son necesidades hermosas, pero que se están expresando de una forma trágica por este paradigma de poder sobre la otra persona en lugar de poder con la Con. otra persona. Mm. Esa sería la mirada, pasar de ver el conflicto entre nosotros como algo que se interpone y no nos deja vernos, a poder mirar el dilema juntos. Entonces es como hacer ese movimiento que nos pare en otro lugar, en otro paradigma de colaboración, en lugar de estar en este paradigma de dominación. Absolutamente, entiendo. em, Pensaba en los ámbitos laborales, esto Uf. que traes. Y bueno, gran parte de mi interés vino a raíz de cuando miraba tus publicaciones y escuchaba lo que comentás. Lo pensaba mucho en relación a cosas que yo converso con Mm, alumnos, con alumnas, en grupos. Surge mucho la competencia, la mm, competitividad, mm, eh, mm, lo- los celos, la envidia, cuando el teatro es pura colaboración y a veces cuando eso no sucede, lo difícil que es. Entonces sí, pero claro, mm. es por seres humanos que necesitamos esta manera, ¿no? La posibilidad de entrar en conversaciones más profundas e incluso más simples, diría, porque a veces caemos en la idea de pensar, wow, qué complicado decir tal cosa, pensar desde lo que necesito. Y no, por ahí es como necesito que alguien, o sea, Sí, necesito que me escuchen solamente, necesito decir que hoy me pasa esto y nada más. Como que claro. no que me lo solucionen ni nada. Necesito un Tal cual, tal espacio para cual. decir que hoy no sé, me angustió llegar tarde. Fin. Sí. Sí, qué lindo esto que decís cuando a veces da fiaca por ahí invertir más palabras en conectar, pero después las terminamos usando el doble o el triple en solucionar el conflicto que se armó por no usar tantas palabras con la intención esta de esta herramienta, qué intención tengo de conectar, poder desarrollar más vocabulario e invertir más palabras. Después tal vez resulta en que, bueno, se disminuye el conflicto o lo que se aumenta es la comprensión y conexión.
Muchas veces queremos solucionar o resolver y usamos menos palabras y esas palabras al final nos desconectan o tienen un impacto bueno, que va en detrimento de la relación al fin y al cabo. Sí, el famoso lo hice para ayudarte, lo digo por tu bien, es lo mejor. Sí, quería solucionarlo, que a veces es casi a veces invisibilizarlo, ¿no? Esto de, bueno, Claro, esto que te pasa tiene esta solución, ¿no? Como, ya está. totalmente. Bueno, es un gran obstáculo de la escucha y de la comunicación, el aconsejar, Mm, el dar sugerencias, contar la propia historia, ¿no? Una historia súper parecida a la que estoy escuchando. Ay, a mí me pasó algo re parecido y empiezo a contar mi historia y derivo la charla hacia otro lado. Dar explicaciones, analizar, evaluar, consolar, dar consejos. No, todos esos son obstáculos de la comunicación. Porque al fin y al cabo no hay cuenco para que la otra persona pueda expresarse. ¿No? Un poco la escucha es eso, es poder hacer lugar para recibir a la otra persona. También para que esa persona se pueda escuchar a sí misma, es conectar con lo que está viviendo, con lo que está vivo en la otra persona sin hacer lo propio ni intentar aliviarlo. Bueno, es un lugar que requiere como mucha presencia, pausa y silencio. El silencio también comunica mm, muchas veces, sí, ¿no? Poder estar en un silencio que haga cuenco. qué hermosa imagen. Sí, como vaciarse a uno mismo para recibir la verdad de la otra persona. Cuando te escuchaba, sí, pensaba en esta palabra presencia. Em, Presencia en quietud es una práctica terapéutica que se conoce poco, en la que me Mm, formé y, mm, y se trata de eso que vos decís, ¿no? Darle un espacio a otra persona para que se escuche a sí misma, ese vínculo de por sí es sanador, sí. porque a veces presos de ese diálogo interno no nos damos cuenta que no estamos en un silencio, Mm, que estamos conversando a veces con nosotros mismos, mismas, diciéndonos cosas, preguntándonos y contestándonos lo mismo, ¿no? Como, y mm, ahí de nuevo, ¿no? Esto del que el vínculo nos, nos actualiza, nos revela, nos ayuda a tener más lenguaje. totalmente. Sí, Sí. la pausa creo que es una herramienta, bueno, muy vital en esto de la comunicación cuando cuando nos registramos en una situación muy reactiva o tenemos algún sentimiento alarma como enojo, culpa, vergüenza o nos paralizamos, es vital hacer una pausa para poder traducir, transformar el decir, ¿no? De lo que diríamos en esas situaciones. Eh, y casi como una pausa de una crisálida de mariposa que es una larva, es un gusano. En esa crisálida pareciera que está quieta, pero adentro está cambiando el ADN y después sale una mariposa. Entonces no es una pausa como, como Netflix, por así decirlo, ¿no? Que ponemos pausa, ponemos play y sigue todo igual. Esta es una pausa que transforma porque adentro mío estoy haciendo esa traducción de eh, el enojo, por ejemplo, viene a mostrarme algo que es importante para mí. ¿Qué es eso importante para mí? Y lo traigo bien cerquita, Mm, en lugar de pensamientos que tal vez culpan a otras personas, como, no sé, me siento manipulada. Tiene que haber un otro que me esté manipulando. Estoy asumiendo que otra persona me manipula. Entonces, ¿cómo sería traer eso más cerquita mío? Cuando digo que me siento manipulada, en realidad me siento impotente, me siento frustrada, me siento dolida, ¿no? mm, Esos son sentimientos que están más cerquita mío, con los que no estoy culpando a otra persona, sino con las que estoy describiendo mi mundo interior. Y cuando me siento así, ¿qué es importante para mí? Es importante la autonomía, es importante, bueno, eh,
poder ser auténtica en lugar de quiero hacer, no sé, quiero hacer lo que quiero tal día con tal persona. Eso ya sería una estrategia. ¿Qué es importante para mí? Cuando llego a eso que es importante, puedo tener estas más maneras creativas de poder hacer florecer. Me gusta más que satisfacer las necesidades, que necesidades a veces suena como algo que falta Sí, y me gusta decir que es algo que está dentro, latiendo, guardado como una semilla en la oscuridad y que quiere florecer. Por eso no quiero eliminar los juicios, sino iluminarlos, porque me van a hablar de algo que es importante. Entonces, en esta práctica de hacer pausa para poder traducirme, me gusta mucho y recomiendo mucho escribir, escribir mm, como sale, escribir con todos los juicios, toda la maraña mental que tenemos, darnos una pausa, si es posible, al aire libre o cerca de la naturaleza, que es muy reguladora, y después volver y leerlo y ponernos a traducir. A traducir, bueno, cuando digo que eh, me sentí manipulada, ¿cómo me siento en realidad? ¿Cómo lo traigo a mi campo de acción? claro. Porque al fin y al cabo, la libertad es darme cuenta que el único campo de acción es en mí misma, es en uno mismo. No puedo modificar lo que pasa afuera. Entonces, si quiero ir hacia la libertad, en lo que puedo trabajar es en mí. Entonces me acerco todos esos pensamientos a sentimientos, esas estrategias a necesidades, a esa semillita, esa semillita que quiere ser regada y florecer. Entonces es un poco esto, como cuando habla de la responsabilidad, eh, bueno, acercarse a uno mismo. Sí, algo hermoso que mencionás en relación a algo que está muy valorado, ¿no? En la idea de hacer mucho, esforzarse, como, sí, cumplir, ¿no? Como una manera de vida, ¿no? Como cumplir objetivos, alcanzar cosas, ¿no? Y hay una frase muy linda que vos mencionás, como la vida no responde a tu esfuerzo, sino a tu frecuencia. ¿Digo bien? Sí, Eh, sí, totalmente. Me parece. Sí, sí, me gusta con esa, me trae la imagen de ser un jardín demostrativo. Si uno quiere ver mariposas, no vayas corriendo atrás de las mariposas, sembra tu jardín con flores y las mariposas van a llegar. Entonces es ese campo de acción en uno mismo, de también modelar y no enseñar, Mm, como estar siendo nomás, ok. básicamente. Es más efectivo modelar que intentar enseñar. Por eso nombraba antes estos obstáculos de la escucha cuando uno quiere consolar, aconsejar, diagnosticar a la otra persona y es más probable que la otra persona se centre más en su propia experiencia que en abrirse, digamos, en el dolor, que en abrirse a por ahí ampliar la perspectiva. Eh, entonces es modelar, 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 y con eso me refiero a la propia frecuencia. Bueno, decías, la vida no responde a tu esfuerzo, responde a tu frecuencia, y estoy pensando en la canción, cómo las letras de las canciones también repiten ciertos paradigmas, Mm, a veces violentos, a veces bueno, de dominación o de alguien sobre otras personas, de ese paradigma de poder sobre en lugar de poder con, y son canciones que se repiten y se repiten y las cantamos y las pasamos por el cuerpo y las bailamos. ¿Y qué frecuencia genera eso en nuestro organismo? O sea, el sonido es frecuencia y nosotros estamos hechos 70% por agua. El agua es
muy receptora de estas frecuencias y puede incluso cambiar nuestro estado de salud. Entonces, poder poner conciencia desde artistas musicales en qué estamos creando para que eso eleve una frecuencia en Tal lo cual. social y en Sí. lo vincular. Digo, me parece, como hablábamos de esto de la responsabilidad, de una responsabilidad hermosa de poder vincularse con tantas personas y la llegada que tiene la música, que, bueno, que no podemos casi medir porque no sabemos quién está escuchando en qué parte del mundo, qué edad tiene y qué lugar sociocultural habita. Entonces, poder hacer llegar mensajes que tengan una frecuencia de amor, bueno, es estar bueno, elevando un poco esa frecuencia, esa vibración en el planeta, de Sí. alguna manera. Yo creo que hay de alguna manera se empezó a mirar al público de otra forma. Por ejemplo, un tiempo a esta parte cambió como que se empezó a hacer mucho más participativo al público, por Mm, ejemplo, en los conciertos, invitar al mm, público a cantar. em, mm, los artistas adoptan posturas mucho más, menos como espectaculares. Pienso en Adele, que todo el tiempo se sienta a cantar, ¿no? Como que se acerca, va para adelante, ¿no? Como, bueno, sí, Pedro Aznar hace mucho eso, como algo del compartir, ¿no? Como sí, también están los momentos donde la música, la canción, los conciertos íntimos mm, generan como esto que decís, ¿no? Un vínculo mucho más profundo, que, bueno, la música está al servicio de infinidad de cosas, pero que esté en esos espacios donde se comparte, se dialoga, totalmente. con sonidos, con frecuencias, uno se queda como con un estado, comparte ese estado con alguien con el que va. Sí, Sí, es hermoso. Incluso, bueno, muchas experiencias que son cantadas después ayudan a las personas también a poder procesar su propio mundo interior. Muchas veces lo que se canta son situaciones muy humanas con las cuales nos podemos ver reflejados. Entonces eso también ayuda a encontrarse con uno mismo sí. y es hermoso. Sí, sí, y esto que decís de las letras, ¿no? Y de ciertos paradigmas, pienso que también en muchas cuestiones hay una vuelta por ejemplo, ¿no? De revisitar canciones de hace no sé cuántos Uf, años y sí, decir, cantábamos y eh, si te agarro con otro te mato, te doy sí, una paliza y después me escapo. Y era el coro, ¿viste eso? Entonces, poder tremendo. revisitar eso y hoy reírnos un poco y decir, wow, mirá cómo vivíamos, mirá la época, mirá lo que se cantaba. Claro, Mirá claro, o sea, ¿no? Como poder revisitarlo y reírnos, ¿no? O sea, bienvenido sea a cantar esas total. canciones y matarnos de risa, pero decir, en ese momento se reía. Sí, ¿Cómo, con cómo otra es? O sea, conciencia. Sí, total, no estar inmersos en ese paradigma en el cual era normal cantar si te agarro con otra te mato. ¿No? Luis Miguel tiene algunas, bueno, no Luis Miguel, ¿no? Tremendo. Sino, Sí. de esa época también que él tomó boleros y cosas que a veces, claro, decís, eres como un potro sin domar, ¿viste? Bueno, tranquilo, Claro, como de eso, ¿no? Como totalmente. hemos tenido, sí, bueno, por supuesto, también es un reflejo de una situación social, la música pone Exacto. de manifiesto situaciones, ¿no? Que están pasando, pero es lindo a veces saber que tenemos herramienta para decir, ¿qué estoy cantando? ¿Qué está sonando? ¿Qué? Totalmente, ponerle como conciencia y también, bueno, elegir qué quiero escuchar y qué quiero como reproducir en mi vida. Sí, También como creador musical, qué mensaje quiero expandir. Está bueno al menos preguntárselo. También las palabras son sonido mm, y el sonido en el agua, como cuenta Masaru Emoto, eh, dibuja. Yo mm. hablando del arte, no puedo dejar al arte afuera. Eh, los sonidos en el agua dibujan frecuencias. Masaru Emoto hace este experimento de exponer agua del mismo grifo
a distintas palabras, algunas de amor y otras de odio, y cuando las puedo observar cristalizadas, el agua que recibió palabras de amor tiene cristales con formas muy orgánicas, muy simétricas, y el agua que recibió palabras de odio tiene cristales que, bueno, tienen formas que no son simétricas. Entonces nosotros somos 70% agua y todo lo que decimos lo escuchamos y eso también produce una frecuencia y esa frecuencia influye directamente en nuestro estado de salud incluso. Sí. Eh, entonces por eso me gusta decir que la vida responde a nuestra frecuencia, no a nuestro esfuerzo, porque si nos estamos repitiendo palabras de odio, incluso a nosotros mismos, yo no puedo, no puedo, no me sale, yo no soy así, o estas palabras que, bueno, que nombran un mundo más limitado, eso es lo que estamos creando en frecuencia, eso es lo que estamos escuchando. Hermoso. Y mencionaste un jardín y las mariposas y la naturaleza, ¿no? Que, bueno, tan ligada a tu historia y a tu historia de transformación. Em, y vos proponés encuentros, mm, viajes, experiencias con plantas medicinales. Me dio, Mm, sí, curiosidad, cómo qué llegaste. lindo. No sé si decir cómo llegaste, porque me parece que siempre estuviste en vínculo, ¿no? Pero ¿qué te llevó a incluirlo también bueno, en tus propuestas y en tu propia vida? Qué hermoso, sí. Está incluido en mi propia vida desde muy niña, que mi familia es del Delta y mi abuela tenía, bueno, además de una isla con muchas, muchas hectáreas en la cual se podía jugar en todas partes, con las vacas, con los chanchos, con las plantaciones. Pero había un lugarcito que estaba prohibido y era un jardín de rosas experimentales al costado de su casa y cada vez que la veía acercarse a ese jardín, me acercaba yo también a ver si me dejaba acompañarla un ratito y me dejaba estar solamente si lo hacía en silencio. Entonces en ese momento yo aprovechaba a mirar sus manos con mucha atención. Creo que ahí empezó la semillita de la observación fenomenológica que de mucho tiempo después descubrí. Em, y miraba, observaba atentamente cómo hacía los injertos de rosas en busca de nuevos colores y al fin de semana que seguía y volvía a visitarla, miraba ese injerto, cómo había crecido y evolucionado. Eso me llevó a, bueno, a una relación, a un vínculo con las plantas, eh, bueno, de mucha observación y de poder darme cuenta que los patrones de la vida, los patrones naturales, están también en los patrones humanos porque somos naturaleza al fin y al cabo. Eh, y, y hoy estoy compartiendo círculos de plantas, medicina, plantas guía. A mí me gusta decir que soy como una especie de relacionista pública de las plantas y te presento a una amiga, a una amiga que conozco en profundidad para que vos tengas una charla. Entonces, no vamos Divino. a tomar plantas ni a consumir plantas, porque eso también estaría desde un paradigma extractivista o de consumo. Entonces, nos vamos a vincular con plantas durante 9 meses y haciendo foco en una o dos plantas durante un ciclo lunar para tener una charla interesante y que puedan conocer a esta plantita. Eh, y al cabo de ese mes nos juntamos para de alguna manera chusmear todo lo que nos dijo, nos dijeron esas plantitas a cada uno, Mira. y compartir, traer un poco la inteligencia colectiva también, y poder darnos cuenta cómo estas plantas que no tienen boca también pueden hablar, que no tienen ojos también ven. Es otro lenguaje que también comunica.
y eso es hermoso, poder ampliar la comunicación no verbal también. Bueno, son procesos con los que nos vinculamos desde lo físico y desde lo espiritual. Cada planta, desde su signatura rerum, tiene una propiedad mágica y curativa. Entonces, al observarla, nos podemos dar cuenta en qué órgano puede actuar o qué es lo espiritual que esconde atrás de la forma. Ese camino más de observación fenomenológica que trae Goethe me apasiona y es algo de lo que me gusta compartir en estos círculos de plantas, en estos encuentros de 9 meses para, de alguna manera, gestar otra manera de ver el mundo. Está Sí, muy cerquita de ecología de las relaciones y es otra, digamos, es otra herramienta de ecología de las relaciones, por así decirlo. sí, pensaba en esto de, ¿no? Desarrollar presencia, escucha, y aprender a mirar, también lo mencionas, ¿no? Esto como si voy a mirar algo con una creencia previa muy fuerte, inevitablemente Mm, lo voy a teñir, ¿no? Y a veces, bueno, en esa observación y conversación con las plantas se me pueden revelar muchas maneras que tengo de pensar y de ver. totalmente, me encanta esto que traes. Sí, la observación fenomenológica, tanto como la observación en la CNV, por ejemplo, como una estrategia del lenguaje, nos traen esta idea de vaciamiento, de Mm. poder observar lo que es, eh, corrido de la idea que tengo sobre eso. Si voy con una hipótesis a ver algo, es muy probable que no vea el fenómeno. Entonces, bueno, eso es esto un poco, el poder vaciarme. Y luego viene el pensar para unir los nexos entre los fenómenos. ¿No? El pensar actúa de esa manera, uniendo nexos entre fenómenos, pero primero tengo que poder observar el fenómeno, Claro. básicamente. Me Totalmente. preguntaba cómo, bueno, cómo las personas se pueden poner en vínculo con vos em, para, bueno, participar de esto de ecología de las relaciones, si son talleres, si son encuentros eh, anuales, seminarios específicos, que cuentes un poco, eh, Mm, sí, cómo está seguramente sistematizado de alguna manera, eh, ujú, y con qué se encuentran las personas, ¿no? Si quieren mm. participar. Dale. Bueno, primero voy a contar para quién está dirigido este enfoque, o sea, para personas en búsqueda de relaciones más conscientes consigo misma y con otras personas, para facilitadores, terapeutas, docentes, acompañantes que quieran incorporar como una mirada más integral y compasiva a las prácticas. También para equipos de trabajo y comunidades, hablamos de esto de las comunidades, muchas veces pasa que las comunidades fracasan por más hermoso master plan e intenciones que tengan por la calidad de los vínculos. Entonces, también está dirigida a equipos de trabajo y comunidades que buscan formas de vincularse con más claridad, con empatía, responsabilidad mutua y herramientas de mediación de conflictos para padres, madres y cuidadores, sin duda, que quieran criar desde un lugar más conectado y menos reactivo, y para parejas, claramente, que quieran comunicarse sin dañar el vínculo. Mm. Y esto lo hago en sesiones uno a uno, también en talleres grupales que pueden ser presenciales tanto como virtuales, y para equipos de trabajo o comunidades vamos desarrollando planes a medida de lo que esté necesitando la organización, para poder practicar y aprender esta herramienta, bueno, y llevarla a la práctica. Eso es, digamos, la idea. Bueno, y me pueden encontrar en Instagram como aliana.luz, y de ahí están todos mis contactos para que puedan
llegar a mí y charlar un poquito de cuál es la necesidad y armar algo a medida también. Y también sos ilustradora. Yo tengo, Sí. pero una admiración profunda por ilustradores e ilustradoras. Me parece algo precioso. Eh, Genial. es algo muy hermoso también tu Instagram en relación a todos sí, tus ilustraciones, ¿no? La parte visual es preciosa, es amable, es amorosa. Mm, Y está el color azul, y me preguntaba acerca sí. de el color azul, esta elección, y que, Sí, qué bueno, lindo. Mira, la verdad es que no tengo una explicación lógica. No fue algo que decidí, llegó y bueno, y está acá hace rato y bueno, y no se va. Pero, pero también hace poco me crucé con una información que me hizo mucho sentido, que mm, es que en la antigüedad no existía el color azul. O sea, nuestros ojos sí lo veían, pero nuestro cerebro no tenía una palabra para nombrarlo, entonces de alguna manera no aparecía. Los humanos prehistóricos distinguían el blanco, el negro y el rojo, digamos, como luz, sombra y señales vitales como sangre o frutos, con fines más de supervivencia. claro. Entonces, en la evolución humana, una vez que se empezó a ver y a nombrar el azul, también se le dio un significado espiritual profundo, como si el lenguaje y la percepción habilitaran una conexión con planos más sutiles. Entonces, en esta casualidad o causalidad, podría decirse que el azul es una manera de materializar lo espiritual, para hacerlo más accesible y amigable. Me, me, me suena, me resuena eso que llegó y bueno, lo tengo cerquita del corazón. Divino. Y ¿por qué elegiste la ilustración? ¿Qué te llevó a ser ilustradora? Bueno, sí, creo que no, también como esto, un- no hay un punto de partida, estuvo siempre y, y es una manera como de comunicar sin idioma, sin género, sin edad. No hace falta saber leer para entender el arte, llega directo al espíritu. Entonces, en estos tiempos de infoxicación, de exceso de información, a veces las palabras no son suficientes para que llegue el mensaje. Y ahí, bueno, aparece el arte como jugando este rol fundamental, eh, para que esas palabras se vean y el mensaje llegue más claro. Mm, Bueno, incluso el padre de la ecología, Haeckel, que decía que la naturaleza es una gran obra de arte. mm, Entonces, como que no separa el arte de la naturaleza, como que la naturaleza, se comprende mediante el estudio, sí, mediante la contemplación, pero también con esta admiración y sentimientos bueno, que pueden producir el arte. Goethe también contaba que no se conoce algo hasta que no lo podés dibujar sin mirarlo. claro. Entonces el arte, creo que para mí, bueno, en esta anécdota que contaba de mi abuela, en la que miraba sus manos y también iba cada fin de semana y dibujaba qué era lo que estaba pasando con las flores, es una manera de conocer el mundo y también una manera de poder comunicar, con otro lenguaje bueno, que pasa por otro lado. Sí. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire lo da la panza. bueno, y si bien un poco como hablábamos antes, ¿no? Uno podría pensar que por ahí esto está lejos Mm, de, no sé, de tu profesión, ponele, ¿no? Y mm, de tus prácticas. A mí me interesa mucho eh, poder mirar esta idea como un concepto, a veces como una sentencia, porque en el mundo del mm, canto, en el mundo de la actuación, eh,
y en muchos mundos, por supuesto, pero en este particularmente se trabaja mucho por frases que son. Y Mm, suerte con que tu cuerpo las entienda, pero esto hay que hacerlo, ok. como, no sé, proyectar la voz a la butaca 80, suerte con eso. eh, lo mismo, ¿no? Como bueno, el aire tiene que ir a la panza, el sonido se pone acá, esto se hace así. Bueno, y no, yo siento que no exagero cuando digo de la violencia de esas maneras. Mm, Eh, mm, mm, entonces, mm, esta invitación que vos haces permanentemente a revisar cómo nos vinculamos, no solamente cómo mm, nos vinculamos con las personas, sino a veces también cómo nos vinculamos en una clase con lo que nos dicen, con lo que nos mm, proponen, y mm, ahí de nuevo la responsabilidad. Yo siempre trato de transmitir esta idea de que en una clase de canto uno no viene a depositarse en una silla a que me hagan cantante, ¿no? Que es con una conversación mm, permanente. mm. Eh, entonces, por todo eso me pareció que era súper potente mantener esta sección con vos y que hables de tu experiencia. Hermoso, me encanta todo lo que traes. Y me hace viajar a las palabras de una profesora de danza clásica en mi infancia que nos repetía que no respiremos con la panza para que de abajo del escenario no se notara la agitación. Mi vida. Y en ese momento me dije, ah, se puede respirar de otra manera. Y como el lenguaje y el cuerpo se entrelazan porque lo que nombramos moldea cómo estamos habitando el mundo, me gustaría ampliar ese titular: al aire no va solo a la panza. De hecho, los bebés y los niños respiran habitualmente con la panza, que es una respiración diafragmática profunda que estimula el nervio vago, que activa los sistemas parasimpáticos para regularnos. Entonces, en situaciones de estrés o ansiedad, llevar intencionalmente el aire a la panza nos puede relajar automáticamente, pero también podemos decidir llevarlo a otro lugar para sostenernos también, ¿no? Entonces, respirar desde esa visión es una forma de participar en el mundo. También Mm. inhalamos oxígeno, que es una sustancia viva que se transforma dentro nuestro como automáticamente, es un acto automático, inconsciente, y exhalamos dióxido de carbono que las plantas necesitan en su respiración. Es una danza que trae algo íntimo y colectivo a la vez. Entonces, ponerle conciencia a ese acto tan vital de respirar también es lo que fue permitiendo a lo largo de la evolución humana habilitar la voz como un instrumento de vehículo para el arte, como hablábamos antes del arte, y ahí también aparece el canto. Entonces, más allá de hacia dónde va el aire, si lo vemos como una herramienta, como hablábamos antes, ¿cuál es mi intención? Mm. ¿Cómo quiero participar de este mundo? Me hace ponerle conciencia a ese acto tan vital e incluso poder transformarlo en arte con la canción. Muy valioso porque sin duda hay algo de todo lo que vinimos hablando en relación a nuestra responsabilidad de estar en el mundo, a que todo el tiempo es una elección, eh, y y un vínculo, ¿no? O sea, Mm, como sí. este, me puedo vincular incluso con mi respiración de distintas maneras en vez de darla por sentada, saber que está ahí. Mm, Y eso sin duda va a modificar mi manera de comunicar, lo que mm, sea, mi mm, presencia, mi actitud, mi frecuencia, y las de mm, los demás. Sí, y esto que traes mm. de las plantas, sin duda, bellísimo, porque eh, a veces las plantas están de adorno, ¿no? Y por momentos las valoramos tanto bueno, ni hablar los animales, como esta... Si todavía tenemos dificultades con esta división mente-cuerpo, imagínate con Mm. humanos, animales, plantas, tierra, como Claro, planeta. total, total. Sí, también me gusta esta frase que dice: si dicen que hablarle bonito a las plantas hace que florezcan, imagínate lo que pasaría con las personas.
¿no? Como también, bueno, observar el vínculo desde distintos lugares y esto como darnos cuenta de que intersomos, de que nada humano nos es ajeno y nada del mundo natural, como decía antes, somos naturaleza. Y ahí es cuando dejamos de salir a defendernos, a luchar y comenzamos a cuidarnos como parte de un gran todo, vernos en vínculo, en relación, como decías. Bueno, Eliana, hermoso, gracias, valiosísima tu experiencia y tu manera de pensar y observar, diría. Una Ay, suerte muchas haber gracias. hablado con Qué vos. lindo. Un placer, gracias. Me nutre mucho también esta conversación. Estoy muy agradecida. Y así termina la charla que tuvimos con Aliana. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de todo su trabajo en relación a la ecología de las relaciones. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio. Oscar.